Cártel Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima, lo que ha convertido al estado de Guanajuato en el más violento de México en los últimos años. Mire, tan solo en los últimos días, al menos 11 personas fueron asesinadas en municipios de la entidad y se han registrado ataques armados, como el que ocurrió en una fiesta infantil, en donde sujetos armados dispararon contra los asistentes, dejando al menos a 4 personas heridas y de gravedad. Bueno, pues grave lo que sucede en Guanajuato a pesar de los esfuerzos para coordinar a nivel federal, estatal y municipal el combate al crimen. ¿Qué sucede? Justo para conversar de este tema, Saúl Arellano, director de México Social, pues nos acompaña esta noche. Saúl, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en Informe Capital. Muchas gracias, Juan, a tus órdenes. Gusto saludarlos de nuevo, gusto de verte, Azul. Hola, buenas noches. Pues está complicando muchísimo la estrategia de seguridad allá en Guanajuato, ya lo decía el presidente hoy en la mañana, pues una quinta parte al menos de los homicidios que suceden en México en los últimos días fueron en Guanajuato. ¿Qué sucede en Guanajuato? ¿Por qué la estrategia no está funcionando? Mira, de hecho me atrevo a decir, son más. De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo, ustedes conocen que tiene un conteo mensual y un conteo diario. En el conteo diario, hasta el día de ayer, en el mes de noviembre, teníamos 183 homicidios dolosos en la entidad, y estas cifras son siempre preliminares, generalmente resultan 20 o 25% por debajo de lo que reporta ya después mensualmente el propio Secretariado Ejecutivo. De tal forma que tuvimos en el mes pasado, en el mes de octubre, también casi 360 homicidios dolosos. Y vaya, como va el conteo y como va la tendencia, este año podría cerrar Guanajuato con alrededor de 4.500 homicidios dolosos, cosa que no había ocurrido desde el 2010, en que Chihuahua rebasó los 6.000 homicidios. Nunca desde entonces un estado por sí mismo había acumulado tanta cantidad de homicidios como los ha acumulado el estado de Guanajuato. Y acá está ocurriendo lo que ya habíamos platicado en anteriores ocasiones con ustedes, un gobierno estatal que se niega a modificar la estrategia, que se niega a modificar al equipo que tiene al frente de la seguridad pública y la procuración de justicia, y todo esto está llevando a que los cárteles sigan actuando con total impunidad. El último reporte que tenemos es que 9 de cada 10 homicidios quedan impunes en el estado de Guanajuato, y a esto hay que agregarle este macabro hallazgo de las fosas de Salvatierra, que bueno, ya la actualización que tenemos oficial es de 76 cadáveres recuperados, ya es una fosa más grande que la de San Fernando en Tamaulipas, y es conocida ya también como una de las 10 más grandes que se han descubierto en el país, en un municipio pues, de no más de 100,000 habitantes. Entonces tenemos junto al municipio de Salvatierra, el municipio de Cortázar, donde también se descubrió una fosa con al menos 35 cuerpos, pero que la Fiscalía del Estado decidió cerrar. Hay total opacidad en los datos, hay una negativa a escuchar a las familias, hay un escándalo ahora mismo en la entidad porque el secretario de Seguridad Pública fue denunciado por abusos de autoridad, porque mandó reprimir a las familias que protestaban por el nombramiento justamente del comisionado estatal de búsqueda, que se supone en la instancia debe acompañar a las familias para recuperar y buscar en vida a los familiares, y si no en muerte, ¿no? Entonces el fiscal decidió no procesarlo, y afortunadamente una jueza decidió sí citarlo como indiciado el secretario de Seguridad Pública, pero ha sido el Poder Judicial el que ha tenido que enmendar la plana de impunidad y de pues parece ser mutua cobertura que tienen la Secretaría de Seguridad Pública con la Procuraduría Estatal, ¿no? Pero entonces, a ver, Saúl, hablas de una estrategia que no ha cambiado, de un equipo cuestionado en materia de seguridad ahí en el Estado, hablas de una no respuesta a los familiares de, por ejemplo, de personas, familiares de desaparecidos. ¿Qué hay ahí atrás? Mira, ¿qué pasa ahí? Parece ser que es un doble juego. Uno de un gobierno del Estado que se sabe rebasado, que no cuenta con las capacidades, que no cuenta con los recursos, el equipamiento, y un gobernador entrampado con un poder paralelo que ya se instituyó así, me atrevo a decirlo con todo lo que esto implica, del fiscal estatal y del secretario de Seguridad Pública, y luego con instancias que no están funcionando. Pensemos, por ejemplo, en la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, lleva ese nombre acá, en realidad es el símbolo de las comisiones estatales.
El Congreso del Estado debió haber convocado ya para la renovación de este titular que está en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que pues ni para florero sirve, perdón que lo diga tan coloquial, pero no ha iniciado una sola investigación, una sola recomendación por esta cosa tan grave que está ocurriendo, macabra, en realidad, de los hallazgos de las fosas clandestinas, porque los dos municipios que menciono, Salvatierra y Cortázar, son solamente dos de una larga cadena. Fíjense el dato que es realmente estrujante. Entre el 2010 y el 2020, hasta el mes de junio, se habían localizado en Guanajuato 109 fosas, con alrededor de 268 cuerpos. A estos hay que agregarle estos 76 y 35 los que hablaba. Es decir, hay una realidad generalizada de disputa de los cárteles que, como ya decía Juan, no solamente son el Jalisco, no solamente es el Santa Rosa de Lima, sino cárteles como el nuevo cártel de León, que se autodenomina a sí mismo, el cártel Nueva Plaza, que también opera, es un grupo armado que opera al parecer en la zona de León e Irapuato, el cártel de Sinaloa, que parece ser que está incursionando también en territorio estatal, más el cártel de los Caballeros Templarios, que opera en la zona sur del estado, y que esto complejiza la disputa de los grupos criminales ante un gobierno estatal que yo me atrevo a sostener también, cuando menos ha sido omiso en la investigación de estos delitos, y en el peor de los casos habría que especular si no han sido también las autoridades estatales las que han protegido a estos grupos criminales, porque ¿de qué manera trasladas tú 76 cuerpos de manera clandestina, los puedes enterrar? Hay que recordar que una fosa clandestina en realidad es la síntesis de una larga cadena de sucesos delictivos muy graves: desaparición forzada en primer lugar, o desaparición entre particulares; en segundo lugar, muy seguramente tratos crueles, tortura, etcétera; en tercer lugar, el asesinato, y luego el traslado del cuerpo, y luego la inhumación ilegal del cuerpo. Es decir, hay toda una cadena de eventos que Así tampoco tendría por qué ocurrir de manera distinta, como ya pasó en Tamaulipas, en Coahuila. Hay que recordar estas cosas también de Patrocinio, donde eran las policías las que iban por las personas, las metían a la cárcel y ahí las ejecutaban. Bueno, si en Ciudad Juárez, si en Matamoros, si en Tamaulipas, en Coahuila, ha habido un acompañamiento y han sido las patrullas municipales las que ofrecen protección, claro, pues no tendría por qué ser distinto en Guanajuato. De hecho, ya hay acusaciones de que han sido policías municipales y estatales los que protegen a estos cárteles, les dan protección y hasta asistencia. Sin Por duda. lo menos da de qué pensar. Sin duda. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, Saúl, por habernos acompañado esta noche. Les agradezco a ustedes. Gracias, Juan. Gracias.